canto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él confiaré. Nos podrá separar del amor del Señor. ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él confiaré. Separar del amor del Señor. ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Muy buenos días, hermanos. Un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Un pasaje sin duda muy conocido por todos ustedes. Bueno, los estudiosos de la Biblia, quiero pensar, ¿verdad? Más que nada. Entonces, capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por este día y tu cuidado para nuestras vidas. Ayúdanos en él a que podamos ver lo que tú quieres que veamos como tu pueblo, como tus hijos, como tu iglesia. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición para toda tu iglesia, incluyéndome también, por supuesto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, acaban de escuchar la lectura de la palabra de Dios y hay dos cosas rápidamente antes de entrar de lleno a lo que veremos el día de hoy. Primeramente, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y le está diciendo que no se avergüence del evangelio, porque el evangelio tiene dos cosas: poder. La palabra poder en el griego significa dynamos, potencia, dínamos o dinamita, como algunos de ustedes podrían pensarlo. Entonces, el evangelio es dinamita de Dios, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, dice, para todo aquel que cree, obviamente. Y la segunda cosa que me parece, en el segundo versículo, que me parece importante es: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el evangelio se revela, es decir, está para nosotros revelado lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos, ya sea de manera individual o ya sea de manera comunitaria, por decirlo de esa manera, es decir, como iglesia, dicho de otra manera. Así es que el día de hoy vamos a enfocarnos justamente en eso, recordando también el pasaje pasado que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Lo voy a recordar nada más, que dicen: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdadera del evangelio, la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto, eso hablamos la vez pasada, y crece también en vosotros. Aquí está lo interesante: crece en vosotros, es decir, crece en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. No crece de manera institucional, no, crece en la vida de los creyentes. Si usted ve a la iglesia como un grupo de personas, el evangelio crece ciertamente, se puede ver en eso, pero crece en la vida de las personas que forman parte de esa iglesia, y eso me parece sumamente importante y me lleva al punto al cual vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del enfoque del evangelio y la iglesia. Es decir, la vez pasada hablamos del enfoque del evangelio en las personas, en los individuos, y cómo el evangelio puede transformar todas esas áreas que fueron mencionadas hace 8 días en el mensaje que estaba compartiendo con ustedes. Fueron alrededor de 14, así es que discúlpenme en un momento dado si eso les pareció un tanto largo, pero cada una de esas áreas de nuestra vida, ya sea de manera personal o social, debe ser simple y sencillamente escudriñada, es decir, estudiada, para que andemos como Dios quiere que andemos, es decir, dicho de otra manera, como el evangelio nos indica que debemos andar, tanto individualmente hablando como socialmente. Así es que, pensando en esto, hoy hablaremos del enfoque del evangelio y la iglesia. Entonces, hace 8 días yo contaba la historia de una persona que dijo que
había sido tal la transformación del evangelio en su vida que todo lo que él gastaba en comprar bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas de cualquier índole, él ahora lo estaba gastando, por decirlo de esta manera, en muebles para su casa. Es decir, su hábitat estaba siendo transformado. Y yo creo que muchos de ustedes también que me escuchan en este momento tienen su propia historia de cómo el evangelio ha transformado tu vida, ha transformado su vida, ha transformado su hogar, ha transformado su negocio, ha transformado su familia, ha transformado, en fin, todo lo que en un momento dado en lo cual usted se mueve ha sido transformado por el glorioso y maravilloso y extraordinario evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Dios. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, resulta que la iglesia el día de hoy se encuentra entre el ya, pero el todavía no. El ya, pero el todavía no. Usted entonces en este momento se va a estar preguntando: ¿qué está hablando el pastor? ¿De qué está hablando el predicador? Bueno, el ya, pero el todavía no. Y espero que a lo largo de este mensaje usted pueda entender lo que eso significa para la iglesia. Estamos hablando ahora de la iglesia. El mensaje pasado fue para usted, fue para mí. Es decir, cómo yo puedo vivir en medio de la sociedad y cómo yo debo vivir en mi propia vida. Y eso es básicamente el enfoque que le estábamos dando hace 8 días. Ahora estaremos hablando del enfoque hacia la iglesia y lo estaremos mirando, lo que estaremos mirando lo vamos a estar mirando a la luz de la iglesia. Y aquí nos encontramos en el ya, pero el todavía no. Y usted se pregunta: bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, resulta que hoy veremos que la iglesia se encuentra entre el hecho de que Cristo, escúchelo, de que Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero eso se hará efectivo hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, Él ya pagó por tu pecado, Él ya pagó por mi pecado, ya pagó por los pecados, y podríamos atrevernos a decir por los pecados del mundo, aunque eso no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, y eso es muy importante. Pero Él ya pagó por los pecados. Todo aquel que quiera acogerse a la cruz de Cristo, todo aquel que quiera venir a la cruz de Cristo, va a encontrar salvación en Cristo. Eso es lo que realmente quiere decir. Entonces, es decir, usted ya fue perdonado, pero todavía no, escuchen, usted ya fue perdonado, pero todavía no lo puede disfrutar plenamente hasta que venga Cristo por usted. Entonces usted va a disfrutar justamente de que fue perdonado completamente ya. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más sufrimiento, ya no habrá más de eso. Entonces usted estará disfrutando completamente de la salvación. Hoy tenemos la salvación, por cierto. Sí tenemos, somos salvos por Cristo, pero la disfrutaremos en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo decida venir para hacer valer justamente lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, dicho esto, pasamos a decir lo siguiente. Primero, la iglesia debe tener un enfoque del ministerio del mundo. ¿Cuál es el enfoque que la iglesia debería tener acerca del mundo? Hermanos, ¿recuerdan ustedes a los dos grandes enemigos de la gracia, por decirlo de esa manera? el legalista y por supuesto está por ahí el liberal o pragmático. Así es que vamos a estar seguimos hablando de algo de esto, porque nos ayuda mucho a entender lo que queremos decir en este punto del enfoque del ministerio en el mundo de la iglesia, por supuesto. Entonces, a los legalistas, dicho de otra manera, solo le importa la salvación del alma de la persona, pero ignora la situación social en la que las personas viven, en la que las personas se desarrollan. No les importa la vida o la situación en la cual aquella persona se encuentra. De tal manera también que el liberalismo solo enfatiza el alivio de la situación social y minimiza
la situación espiritual de los hombres. Es decir, tenemos los extremos. Mientras que a una persona, por decirlo de esta manera, le importa nada más el alma, el ser espiritual, el ser, la persona espiritualmente hablando. Al otro solamente le interesa lo social, y eso yo lo he vivido mucho en el ministerio que Dios nos ha dado. La verdad es que muchas personas viven de esa manera, inclusive creyentes cristianos. Hay muchas iglesias, grupos de iglesias que se enfocan mucho, simple y sencillamente en el aspecto social, no en el aspecto espiritual. No les importa mucho eso. Y otros les importa más el aspecto espiritual que el aspecto social de la persona. Y esto realmente es un problema. La iglesia no debe vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque el evangelio nos lleva al amor, lo cual en cierta manera nos mueve a dar a nuestro prójimo lo que necesite. Y no solamente el evangelio, sino también lo que necesite físicamente hablando. Entonces, esta es una característica de los creyentes, de los cristianos, los verdaderos cristianos. ¿Cuál es esa característica? Dicen algunos actualmente. Es la generosidad con la cual nosotros podemos apoyar y ayudar a aquellos que realmente lo necesiten. Entonces, ¿por qué no dar a aquellas personas no solamente conversión de su alma, sino también dar un vaso de agua a esas personas? Vendrían siendo, en pocas palabras, lo que hoy conoceríamos como el evangelio integral, es decir, todo el ser. El evangelio no es solamente el alma de la persona, también es el cuerpo de la persona físicamente hablando, y también es el hábitat donde la persona vive. Entonces, hagamos siempre como Iglesia Maranata un evangelismo integral, y de esta manera estaremos cumpliendo con ese propósito por el cual Dios tiene a su iglesia en este mundo. El segundo enfoque que vamos a ver es el enfoque de la adoración. ¿Ok? Este fue acerca del ministerio de la iglesia en el mundo. Ahora vemos el ministerio de la iglesia en relación a la adoración en el sentido interno. Ahora, el pasado fue hacia el mundo, el ahora es adoración interna, es decir, cómo estamos adorando nosotros a Dios. Y este es un enfoque muy importante porque estamos hablando del evangelio y la iglesia. Entonces, el enfoque de la adoración, por ejemplo, el moralista lleva a una adoración severa y sombría, que puede ser grande en dignidad, oh sí, muy grande en dignidad, pero muy corto en gozo. Es decir, sí, todas las cosas muy bien, todas las cosas perfectas, pero no te puedes gozar, hermano. No puedes hacer ninguna demostración de gozo o de alegría. Eso no lo puedes hacer porque estamos hablando de algo muy espiritual, dicen algunos, muy espiritual. Y esto simple y sencillamente lo enseñan los moralistas y viven de esa manera. Pero por otro lado, la adoración casual y frívola, ojo con esto porque es importante, quiere decir carente de amor y servicio a los demás, y esto la vuelve algo demasiado seca y seria. Miren, eso es muy importante. Adoración frívola, ¿ok? Casual, realmente hace que la adoración se vuelva demasiado seca y seria. Entonces, nos lleva a ver que Dios es trascendental y, ¿por qué no, inmanente? Trascendental quiere decir que Dios está por encima de todo, pero por el otro lado es inmanente, quiere decir que sale, que está dentro, obviamente, que está dentro de su iglesia, está dentro de cada creyente y que sale e emana del hombre, de las personas, porque Dios está en la vida de cada persona. Por eso Jesús decía, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, algo que brota, que sale del cuerpo de Cristo. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, esto nos lleva a ver que Dios es trascendente y también es inmanente, trasciende, pero al mismo tiempo está dentro del cuerpo que es la iglesia, por decirlo de esa manera. Entonces,
Cuando pensamos así, el Evangelio lleva, ¿por qué no decirlo?, al asombro y a la intimidad de la adoración, porque el Santo ahora es nuestro Padre. Ya no es un ser lejano, un ser que está allá lejos de nosotros. La adoración nos lleva a una intimidad con Dios, y esto realmente es importante, y usted y yo debemos tomarlo en cuenta. Cuando decimos entonces que vamos a adorar a Dios como iglesia, como pueblo, debemos tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Al fin, como dijera Jesucristo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu hacia adentro y en verdad hacia afuera. Que se vea pues que verdaderamente está la iglesia adorando a Dios. Recuerde que estamos hablando del Evangelio y la iglesia, de cómo el Evangelio, dicho de otra manera, debe verse en la iglesia. Tercero, el enfoque de los pobres. ¿Cómo está la iglesia de hoy viendo el enfoque de los pobres? El liberal pragmático tiende a despreciar la religión de los pobres y verlos como víctimas desamparadas que necesitan especializarse en algo para salir de pobres, dicen. Tienen que hacer algo para que salgan de pobres, o tienen que ponerse a trabajar, dicen, para que salgan. Y eso no es malo, no estoy diciéndolo como algo malo, pero ojo con eso, porque muchas veces es para que nosotros de alguna manera nos liberemos de ellos, por decirlo de esa manera. Entonces, por otro lado, estos son los liberales y pragmáticos. Por otro lado, los conservadores y moralistas tienden a despreciar a los pobres y verlos como débiles y fracasados. Ojo con eso. Muchas personas moralistas, conservadores, miran a los pobres de esa manera. Pero el Evangelio nos lleva a verlos iguales a nosotros, ya que tanto ellos como nosotros estamos en bancarrota espiritual, y que Cristo nos salvó por su generosidad por igual. Cristo ha sido generoso y cambia a todos, transforma a todos, tanto a ricos como a pobres, como la gente de colores, diferentes colores que vemos en el mundo. Esto lo hace el Evangelio. Entonces, ¿por qué no ser respetuosos? También porque los cristianos pobres, por decirlo de esa manera, son hermanos en Cristo, de los cuales también inclusive muchas veces podemos aprender muchas cosas en realidad. Entonces el Evangelio lleva a los trabajadores intelectuales a un sentido de humildad. Es decir, hoy en día hay muchos trabajadores intelectuales, es decir, no están en los campos, no están en los lugares así abiertos trabajando como los campesinos, como nosotros los conocemos, sino están en las oficinas trabajando. A eso nos referimos, a trabajadores intelectuales que están haciendo otra clase de trabajo. Y muchas veces esa clase de personas desprecian a las personas humildes y no se solidarizan con ellos. ¿Por qué? Porque tienen problemas en ese sentido. Sin embargo, el Evangelio nos lleva a que no importa dónde tú estés, no importa qué es lo que hagas, no importa cuál es el oficio que tú desempeñes, o el ministerio que tú desempeñes, o la labor que tú desempeñes, debemos ver a la gente con humildad, con sencillez, porque eso es lo que Dios pide en su palabra que hagamos. El cuarto enfoque que la iglesia debe tener es acerca de la santidad. Lo ya significa que no debemos tolerar el pecado. Y esto es importante. La iglesia no debe tolerar el pecado. Vivimos en el reino de Dios y también dice la Escritura que somos participantes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 podemos encontrar esas palabras. Somos participantes de la naturaleza divina, por lo que el Evangelio nos da la confianza de que cualquier persona puede ser cambiada. Cualquier persona puede ser transformada, de que cualquier hábito que esclaviza puede inclusive ser superado en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pero existe también la realidad del todavía no.
Ok, aquí estamos hablando de que sí, verdaderamente una persona puede ser transformada, puede ser cambiada en su hábitat, en su vida, en su persona, pero tenemos que ser conscientes de que todavía no. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, que todavía permanece en nosotros y que no será eliminado hasta que seamos perfectos en gloria, entonces podremos disfrutar verdaderamente de este asunto de santidad completamente. Por lo que, a diferencia de los moralistas, debemos ser pacientes, y a diferencia de los pragmáticos, debemos insistir en que los cambios son posibles aquí en la tierra. Es decir, aunque no seremos santos perfectamente hablando, sí puede haber cambios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Esto es santidad, es una vida de transformación, es una vida de cambios, es una vida de ser mejores, es una vida de ir avanzando paso a paso en la vida hasta que lleguemos a la santidad perfecta, que eso será allá con el Señor. Entonces, de eso pasamos también al enfoque de los milagros. Milagros. Los ya, es decir, ahora del reino, significa que el poder para hacer milagros está disponible. Escuchen bien esto porque es importante. El poder para hacer milagros está disponible. Pues, ¿por qué no? Por eso fue lo que vimos en la vida de nuestro Señor, sanando enfermos, levantando muertos. Pero los todavía no enseñan que todavía estamos sujetos a sufrimiento y que la enfermedad y la muerte son inevitables hasta la consumación final. Es decir, por un lado nosotros podemos hablar de milagros y de milagros que pueden ser hechos en medio de la iglesia, pero por otro lado, aun cuando haya milagros, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir padeciendo. Lo estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia que tenemos. ¿Cuántas familias, cuántas personas, cuántos hermanos en Cristo no los hemos visto ya sufriendo y padeciendo justamente ese problema? Pero al mismo tiempo podemos estar seguros de que los milagros van a ocurrir aún en medio de nuestra vida, en medio de la situación en la cual nos encontramos viviendo actualmente. Así es que podemos nosotros estar pensando en esto. Claro que podemos estar pensando en esto, porque el Evangelio nos lleva precisamente a esto, a que sabemos que Dios puede sanar y hacer milagros a pesar de los pragmáticos, pero no presionamos a Dios para que elimine todo el sufrimiento. Es decir, no estamos diciéndole a Dios, Dios, quita todo el sufrimiento de este mundo, porque Dios no lo va a hacer. Simplemente porque vamos a pedir algo que Él no va a hacer. Lo que sí vamos a ver son milagros en medio de su pueblo y en medio de sus hijos. Y esperemos, los hermanos, ahora más que nunca, esperemos ver esos milagros y caminemos en medio de eso como algo normal y natural de en medio del pueblo, porque Dios está obrando y Dios está trabajando, como en los días de Cristo. Cristo andaba en esta tierra predicando el Evangelio, pero al mismo tiempo también hacía milagros. ¿Por qué? Porque había gente necesitada, gente enferma, gente que tenía dificultades en sus vidas de distinta índole, y a muchos de ellos Dios los ayudó. Jesús los ayudó. No todo Israel fue sanado, no todo Israel fue curado, no todo Israel o todo ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo anduvo, dejó de padecer tales o cual cosa. No, solo unos cuantos. Solo a unos pocos. Esto exactamente es lo que está ocurriendo así el día de hoy. La iglesia está para esto, para apoyar, para ayudar, y no solamente en el sentido nada más estricto del alma, sino también en el sentido físico. Por eso estamos diciendo que los milagros en la iglesia deben estar al orden del día, como dijéramos hoy en este tiempo. Así es que, hermanos, tómenlo muy en cuenta. El sexto punto que me parece muy importante es el enfoque de la salud de la iglesia.
el enfoque de la salud de la iglesia. Vimos el enfoque de los milagros. Ahora vemos cómo la iglesia puede tener y puede ser saludable. Hermanos, los ya del reino significa que la iglesia es ahora la comunidad de poder en el reino. Es la comunidad de poder en el reino. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios en el reino de Dios. Es poder de Dios en este mundo donde nos encontramos. Por lo tanto, es capaz de transformar. O sea, si está ese poder que podemos nosotros experimentar el día de hoy, entonces es capaz de transformar grandemente la comunidad donde la iglesia se encuentre, el pueblo donde la iglesia esté. ¿Por qué? Porque el evangelio, dice la escritura, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, cuando nos dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Aquí es lo mismo, el evangelio añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque el evangelio derribó el muro divisor entre los hombres, por lo que las diferencias de clases son echadas abajo por el poder del evangelio. Para eso está el evangelio. No hay clases entre los creyentes, entre los cristianos. No es que tú eres clase media, tú eres clase alta, tú eres clase baja. No, eso no existe, aunque obviamente muchas veces es una realidad. Pero cuando nos vemos comunidad, en realidad una iglesia saludable ve a todos por igual, no hace distinciones de ningún tipo. Entonces el evangelio derribó el muro divisor entre el hombre y lo que las diferencias de clases son echadas abajo por medio del poder del evangelio. Pero déjenme decir que todavía no del pecado. Es decir, Jesús todavía no ha representado a su novia, que es la iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Eso todavía no ocurre. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo venga por su novia y se la lleve y entonces la purifique y la haga perfecta y la haga totalmente limpia de todas aquellas cosas que en un momento dado la iglesia el día de hoy todavía experimenta, para convertirla, por supuesto, en una iglesia sin arruga, sin mancha, sin nada. Pura y perfecta será la iglesia cuando Cristo venga por ella. Por eso, mientras estamos en esta tierra, debemos buscar tener una iglesia saludable. Entonces, esto nos lleva a que muchas veces hay demasiados cristianos con las iglesias que obviamente no entienden este principio, pues obviamente encuentran iglesias que son imperfectas, que todavía hay pecado en ellas, ¿por qué no decirlo de esta manera? Y entonces yo digo que no debemos estar buscando culpables en las iglesias. Simplemente todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿quién no es culpable? Todos somos culpables. Pero lo que el errar no será erradicado en la iglesia hasta que ya Cristo venga por la iglesia. Es decir, el pecado, los errores, las faltas no van a ser erradicadas de la iglesia. Esto va a suceder hasta que Cristo venga. Pero mientras eso ocurre, busquemos espiritualmente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, socialmente hablando, buscar la salud de la iglesia a la que pertenecemos. Y por último, amados hermanos, tenemos el enfoque del cambio social. No olvidemos que la iglesia de Cristo está en este mundo y que a través de ella Cristo está reinando ahora mismo en la historia. Cristo reina a través de su iglesia el día de hoy, ahora mismo, ahora sobre la tierra.
Él está en su iglesia, está por medio de su iglesia aquí en este mundo, trabajando y obrando. Alguien ha dicho que somos los ojos de Cristo, que somos las manos de Cristo, que somos la cabeza de Cristo, que somos los pies de Cristo. Eso es realmente lo que es la iglesia. Por eso debemos estar confiados en que los cambios sociales se pueden dar. Entonces, los ya de la iglesia significa que los cristianos pueden esperar utilizar el poder de Dios para cambiar condiciones sociales y comunidades completas. ¿Por qué no decirlo así? Muchas comunidades han sido cambiadas por causa del evangelio, pero los todavía no del pecado significa que habrá guerra y rumores de guerra, amados hermanos. El egoísmo, la crueldad, el terrorismo, la opresión continuarán. Aún las enfermedades, como lo estamos viendo el día de hoy, van a continuar y van a venir otras, por supuesto, a este mundo. Así el cristiano no alberga ilusiones sin esperanza o esperan condiciones, ¿por qué no decirlo?, utópicas. Nosotros los cristianos no estamos esperanzados en cosas utópicas de esta tierra, porque los todavía no significa que los cristianos no van a confiar totalmente en cualquier agenda política o social para traer justicia a la tierra. No hay ninguna agenda política ni social que pueda realmente garantizar la justicia en la tierra. No importa de qué partido venga, no importa de qué lugar venga, nadie va a poder realmente garantizar que la justicia va a llegar a nuestro mundo, que la justicia inclusive va a llegar a nuestro México o a nuestro estado de Guerrero o a la ciudad de Acapulco. No, eso no va a ocurrir, y los cristianos no debemos estar realmente esperanzados en cosas como estas. Pero, por otro lado, el evangelio nos guarda de demasiado pesimismo. Es decir, no es que no vayan a haber cambios, pueden haber cambios, el evangelio los hace, y los estoy diciendo, los estoy predicando, de que el evangelio cambia sociedades, de que el evangelio cambia vidas. Pero ojo, el evangelio, no una agenda de un partido político o de un grupo social. No, el evangelio, eso es diferente en realidad. Entonces el evangelio nos guarda de demasiado pesimismo. No es que seamos pesimistas, es decir, del moralismo en un momento dado, respecto al cambio social, y también al optimismo respecto al cambio social, y también del optimismo extremo del liberalismo o pragmatismo. Mantenemos un equilibrio en eso. No somos pesimistas, pero tampoco estamos creyendo en lo que muchos otros creen, de que este mundo va a ser o puede ser transformado por una agenda de tal partido o tal sociedad en algún momento. No creemos eso. Lo único que sí creemos es que el evangelio puede transformar y cambiar la vida de cada uno de los seres humanos. Así es que el evangelio y la iglesia nos enfocan justamente en estos 7 aspectos. Número 1, el enfoque del ministerio en el mundo, el enfoque de la adoración, el enfoque de los pobres, el enfoque de la santidad, el enfoque de los milagros, el enfoque de la salud de la iglesia y el enfoque del cambio social. Por lo que concluimos diciendo lo siguiente: todos los problemas personales o sociales, hermanos, vienen como consecuencia de que no usamos el evangelio en forma radical en nuestra iglesia. No. Todas las enfermedades en la iglesia también vienen por no usar bien el evangelio. Y dicho de otra manera, igual en forma radical. ¿Se imaginan si así se utilizara el evangelio en las iglesias de manera radical? Por supuesto que sería una iglesia muy, pero muy especial cuando usara este tipo de vida, tanto social como comunitariamente, es decir, como iglesia. La gente encontraría convicción moral, compasión y flexibilidad. Es decir, todos se sentirán bienvenidos y no relegados en la iglesia.
hermanos, con deseos de convivir con todos los estratos sociales en medio de los cuales se encuentra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de marginados, estamos hablando de ricos, estamos hablando de pobres. Entonces, una iglesia centrada en el Evangelio romperá estereotipos y brillará en aquella ciudad donde se encuentre. Amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra y nos anime y nos ayude a transformar esta sociedad donde nos encontramos como iglesia Maranata. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos diste. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ver aquello, Señor, que nuestra vida necesita. Y por qué no, como lo hemos visto el día de hoy, como iglesia también. Ayúdanos a creer, a confiar, a ir, Señor, extendiendo tu reino, y a que toda cosa o oposición que encontremos a ello, tú, oh Padre, lo derribes, porque tú tienes el poder para hacerlo. Y que te busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Si alguien aquí, de los que me están escuchando o me escucharon, quieren y desean ser parte de la iglesia de Cristo y entregar sus vidas a Cristo, hágalo y dígale a Cristo que perdone sus pecados y que lo limpie con su sangre, y que le haga partícipe de ese grupo extraordinario y maravilloso que es la iglesia, en la cual nos movemos y estamos y caminamos para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Padre. Oh Señor, que el Señor bendiga a cada uno de los oyentes y que dé, Señor, fruto tu palabra para tu gloria y para tu honra en medio de tu pueblo, en medio del cual nos encontramos. Te adoramos pues y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes, sin duda en este tiempo, y no olviden, por favor, llamarnos si tienen alguna necesidad, ya sea física o espiritual, en estos tiempos que estamos viviendo. Apóyense unos a otros, llámense también por teléfono y procuren estar en conexión unos con otros. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos vernos la próxima ocasión. Hasta luego. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible,
y no hay nadie como tú.